Este culturista llevó su cuerpo a extremos nunca antes vistos. Un porcentaje de grasa mínimo, tan bajo que presentaba un nivel de detalle muscular que por aquella época era impensable y que no se ha vuelto a ver. Se trata de Andreas Münzer, conocido también como el hombre sin piel, y la verdad es que se ganó ese mote a pulso. Pero la gloria de ser el culturista más condicionado de la historia duró poco y le acabó quitando la vida. Y en este vídeo vamos a analizar qué hizo y qué consecuencias tuvo. Andreas Münzer fue un culturista profesional austriaco, nacido en 1964. Era conocido por el porcentaje de grasa tan bajo que presentaba en las competiciones. Empezó a competir en 1986 y se hizo profesional en 1989. Tuvo éxito, llegó a entrar al top 10 del Olympia en varias ocasiones e incluso consiguió entrar al top 5 en el Arnold Classic, donde en 1996 conoció a su ídolo Arnold Schwarzenegger, por el cual sentía una profunda admiración. Lamentablemente, falleció ese mismo año. El hombre sin piel, el apodo que le dieron en la industria. Mientras otros culturistas querían más tamaño y más densidad, Andreas estaba obsesionado con eliminar hasta el último gramo de grasa y la última gota de agua de su cuerpo, una obsesión que le hacía presentar físicos monstruosos en cada competición. Verle era como asistir a una clase de anatomía de los músculos del ser humano, porque cada fibra muscular, cada inserción y cada vena eran perfectamente visibles, con un detalle que no podía ser igualado por nadie. Andreas no toleraba la piel blanda ni la retención de líquidos. Quería llevar la definición más allá de los límites humanos. Durante semanas mantenía porcentajes de grasa inferiores al 3%. Llegaba a eliminar tanta grasa de su cuerpo que le dolían los pies terriblemente, porque eliminaba la capa de grasa protectora que amortigua la pisada. Pero como todos sabemos, es imposible llegar a estos límites sin el uso de sustancias, y Münzer no era precisamente conservador a la hora de mezclar compuestos y medir sus dosis, lo que nos lleva al siguiente punto: su ciclo. Aunque no existen testimonios oficiales que detallen el ciclo exacto de Andreas Münzer, sí hay testimonios de gente que llegó a conocerle e incluso compitió contra él. El ciclo que este culturista usaba era bestial y parece ideado para triturar un cuerpo, y en parte eso era lo que él quería, triturar hasta el último gramo de grasa. Y para ello, cuando se acercaba a la competición, usaba los siguientes compuestos: 500 miligramos de testosterona en antato al día, 150 miligramos de parabolán, que es un tipo de trembolona, al día, 150 miligramos de dianabol al día, 200 miligramos de alotestina al día, entre 250 y 400 miligramos de winstrol oral e inyectable al día, 300 miligramos de masterón al día, 24 unidades internacionales de hormona de crecimiento al día, insulina y también IGF-1, diuréticos como aldactona y Lasix, y estimulantes como clenbuterol y efedrina. En total, Andreas usaba hasta 12 gramos de esteroides anabólicos a la semana y unas 168 unidades de hormona de crecimiento. Y ni siquiera estamos contando otros compuestos mencionados en la lista en estas cantidades. A este nivel ya no es buscar progreso, es comprobar cuánto puedes aguantar antes de morir. Münzer usaba más química en un mes que muchos culturistas en toda su carrera, y sin duda daba resultado. Los que pudieron verle en tarima decían que parecía que le habían arrancado la piel, exponiendo su sistema muscular. Pero además de un físico impresionante, Andreas estaba construyendo su sentencia de muerte. En 1996, tras meses sufriendo un terrible dolor de estómago, Andreas fue ingresado en el hospital en la mañana del 12 de marzo, siendo diagnosticado con una fuerte hemorragia interna. A pesar de que ese mismo día decidieron operarle para detenerla, su hígado y sus riñones fallaron poco después, causando su muerte en la mañana del 14 de marzo con tan solo 31 años. Los médicos le hicieron una autopsia para saber exactamente qué había causado su muerte, y se encontraron ante un caso que nunca antes se había visto en la historia de la medicina. Andreas tenía un físico monstruoso y extremadamente muscular, con un porcentaje de grasa casi nulo, incompatible con la vida. Ni siquiera se creía posible que un cuerpo pudiera funcionar con tan poca grasa, puesto que hay un mínimo necesario para la correcta función celular. La autopsia reveló un hígado hipertrofiado, lleno de incontables tumores, algunos del tamaño de pelotas de tenis. Y lo peor no era esto, sino que lo había dañado tanto que se había endurecido, y más de la mitad del órgano era básicamente tejido duro y descompuesto, que se desmenuzaba fácilmente al tacto. Los médicos se dieron cuenta de que no hacía falta siquiera un bisturí, bastaba con tocarlo para que se deshiciera como si fuera espuma vieja. Además de esto, los médicos encontraron también que su corazón había sufrido una gran hipertrofia y pesaba 636 gramos, cuando el promedio en hombres de su edad era entre 300 y 350 gramos. Esto dio lugar a riñas frecuentes y la incapacidad de bombear sangre de manera eficiente.
Entre otras cosas encontradas en la autopsia, destaca también que sus testículos estaban completamente destrozados y ya no cumplían ninguna función en su cuerpo, ni hormonal ni reproductiva, además de un tremendo desequilibrio de electrolitos, con niveles extremadamente altos de potasio en la sangre, causados por el abuso agresivo de diuréticos. Se llegaron a encontrar hasta otras 20 sustancias tóxicas en su analítica, causando que su sangre se volviera casi negra, tensa y, según los médicos, gelatinosa. La causa de su muerte se determinó como fallo multiorgánico e distrófico, como resultado de unos riñones e hígado colapsados, un corazón que no podía dar más de sí y una gran cantidad de sustancias tóxicas en la sangre. Antes de morir, su cuerpo estaba en estado de shock y ni siquiera se le podía hacer una transfusión de sangre. La deshidratación extrema que sufría estaba haciendo que su sangre se coagulara dentro de su cuerpo. Tenía los músculos de un dios, pero por dentro estaba tan débil como un enfermo terminal. Andreas Münzer fue la prueba viviente de hasta dónde se puede llegar estando obsesionado con mejorar el físico. Alguien que estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ser el más definido, sin importar las consecuencias que eso pudiera tener el día de mañana. Su carrera, aunque prometedora, estuvo ligada a un sufrimiento constante. Vivía con porcentajes de grasa incompatibles con la vida. Vivía como un enfermo terminal para poder brillar unos minutos en la tarima. Quizás no era consciente del daño que se estaba haciendo, o quizás sí, pero su ambición pesaba más que su miedo. Sea como sea, su historia demuestra que más no siempre es mejor, especialmente cuando está en juego la salud. Andreas murió con tan solo 31 años, una muerte prematura que podría haberse evitado si hubiera frenado antes. Y lo más trágico de todo es que ni siquiera le mereció la pena. De las 24 competiciones profesionales que disputó, solo ganó una. Destrozó su cuerpo por una medalla que nunca llegó, pero su legado quedó grabado para siempre. Casi 30 años después, sigue siendo recordado como el culturista más definido de la historia. Andreas Münzer, el hombre sin piel.